Ciudadano. Sí, tú. El que ahora mismo sostiene ese dispositivo de visualización en sus manos. Detente. Deja lo que estás haciendo. Porque lo que estoy a punto de revelarte no es entretenimiento banal ni propaganda vacía del Ministerio de Información. Lo que estoy a punto de compartir contigo es clasificado bajo el sello del Administratum, Departamento de Registros Planetarios, Subsección de Mundos Industriales, Archivo Delta Vermilion. Me llamo Scriba Secundus Hereticus Valdemoris, adscrito a la Oficina de Catalogación Planetaria, y llevo 43 años Terrae estándar, revisando registros, actualizando censos, procesando formularios en triplicado y firmando autorizaciones de exportación de materiales de guerra para los confines más remotos del imperio del hombre. He visto cifras. He procesado datos. He catalogado mundos enteros con la misma frialdad con la que un astrónomo cataloga estrellas muertas. Pero hay planetas en este imperio que, incluso para alguien tan acostumbrado a los números fríos como yo, resultan perturbadores. Mundos donde la humanidad no vive, sino que sobrevive. Mundos donde cada segundo de cada ciclo de trabajo, el ser humano se convierte en poco más que un engranaje de carne y hueso dentro de una maquinaria tan colosal que ninguna mente individual puede comprenderla en su totalidad. Esos mundos se llaman mundos Forja. Y hoy, ciudadano, voy a abrirte los archivos. Voy a mostrarte los registros completos de los planetas más brutales, más implacables y más absolutamente necesarios para la supervivencia del imperio humano. Sin ellos, los capítulos de los Adeptus Astartes no tendrían Boulte con el que disparar. Los Guardia Imperiales no tendrían tanques Lehman Russ con los que aplastarte, quiero decir, con los que protegerte. Las naves del Segmentum no tendrían reactores de plasma con los que surcar el vacío entre las estrellas. Sin los mundos Forja, el imperio cae. Es así de simple. Es así de brutal. Así que si eres de los que piensan que el imperio del hombre es simplemente botas de cuero, espacios marinos con armadura dorada y catedrales flotantes, aguanta. Porque lo que está a punto de emerger de estos archivos te va a cambiar la perspectiva para siempre. Permanece en tu asiento, ciudadano. El Administratum te lo exige. Y el Omnisia, si eres de los que creen en ese tipo de cosas, podría hasta agradecerlo. Comencemos. El registro abierto, Archivo Delta Vermilion, Subsección 1.0, Clasificación General. Antes de sumergirnos en los casos específicos que he seleccionado para esta sesión de catalogación, debo establecer el marco conceptual con la precisión que mi cargo exige. El Administratum no tolera la ambigüedad, y tú, ciudadano, mereces entender exactamente con qué clase de lugares estamos tratando. Un mundo Forja, conocido oficialmente en los registros del Adeptus Mechanicus como Forge World de la lengua technis, es un planeta que ha sido completamente, y cuando digo completamente, quiero decir hasta el último centímetro de superficie, hasta las capas más profundas de su corteza, hasta los océanos que alguna vez existieron y que ahora son mares de residuos tóxicos. Dedicado a la producción industrial de material de guerra, tecnología y equipamiento para el imperio del hombre. No son simplemente planetas con fábricas. Esa descripción sería una insultante simplificación que podría costarme mi posición si la Inquisición estuviera escuchando. Los mundos Forja son entidades vivas de metal y fuego. Son ecosistemas artificiales de una complejidad tal que los Techpriest que los administran tardan décadas, a veces siglos, en comprender la totalidad de sus sistemas interconectados. Pensemos en términos que el ciudadano promedio pueda procesar. En tu mundo natal, probablemente existan ciudades. Ciudades con barrios residenciales, parques, mercados, quizás algún templo al dios emperador donde cumplir con tus obligaciones espirituales. Hay zonas donde la gente vive, descansa, consume alimentos, se reproduce para generar la próxima generación de trabajadores del imperio. En un mundo Forja, ninguna de esas categorías existe de manera separada. El trabajador vive donde trabaja. Duerme junto a la máquina que opera. Consume sus raciones directamente en el puesto de producción para minimizar el tiempo de inactividad. En los casos más extremos, que documentaremos hoy, los propios trabajadores forman una simbiosis biológica con las máquinas que operan, conectados mediante cables de datos, modificados con implantes cibernéticos desde edades tan tempranas que la línea entre humano y máquina se vuelve filosóficamente irrelevante. El planeta en sí ya no es un planeta en el sentido geológico del término. La atmósfera natural ha sido reemplazada por gases industriales, smog de metales pesados y vapor de refrigeración. La temperatura superficial, regulada por complejos sistemas de gestión térmica que frecuentemente fallan con consecuencias catastróficas para los sectores aledaños. Los océanos, si alguna vez existieron, son ahora depósitos de desechos tóxicos o han sido completamente canalizados hacia sistemas de refrigeración industrial.
Y sin embargo, a pesar de toda esta aparente devastación, los mundos Forja son el corazón palpitante del imperio. Son los lugares donde el milagro industrial sucede cada nanosegundo de cada ciclo estándar. Donde un baúl pasa de ser mineral sin procesar a arma funcional lista para defender la humanidad en el tiempo que tarda un ciudadano promedio en completar un formulario de autorización de trabajo. Debo mencionar, por fidelidad a los registros, que los mundos Forja no pertenecen formalmente al imperio de la manera en que pertenece un mundo IBE o un mundo agrícola. Los mundos Forja pertenecen al Adeptus Mechanicus, al culto Mechanicus, a los sacerdotes de Marte. Operan bajo sus propias leyes, sus propios ritos y su propia jerarquía. El Administratum tiene acceso a sus registros de producción, porque necesitamos saber cuántas unidades se fabrican para distribuir adecuadamente, pero la autonomía operativa de estos planetas recae completamente en los arcmagos y los fabricator generals que los controlan. Lo cual, desde mi perspectiva burocrática, crea complicaciones monumentales en términos de responsabilidad administrativa. Pero eso es, como dicen mis superiores, un problema para otro ciclo laboral. Hay aproximadamente un número clasificado de mundos Forja activos en toda la galaxia. Los registros exactos son información restringida. Lo que sí puedo decirte es que los más importantes, los más productivos, los más absolutamente críticos para la supervivencia del imperio, son también los más absolutamente inhóspitos para la vida humana tal como la conceptualizamos en condiciones normales. Y son esos, precisamente, los que vamos a examinar hoy. Antes de continuar con el siguiente registro en mi archivo, debo realizar una pequeña anotación burocrática. Ciudadano. El Administratum opera con recursos limitados. Las velas de las que ilumino mi scriptorium no son baratas. Los pergaminos de datos en los que documento estos archivos consumen suministros considerables. Si este informe te ha resultado de alguna utilidad para tu comprensión del imperio, si sientes que la información aquí contenida merece ser preservada y distribuida a otros ciudadanos leales, entonces te insto formalmente, con el peso y la autoridad del sello del Administratum, a que actives el protocolo de suscripción disponible en tu dispositivo de visualización y ratifiques este archivo con el glifo de aprobación que el sistema solicita. El Omnisia registra cada acción de lealtad informativa. Y yo, personalmente, te lo agradezco con la sobria gratitud que corresponde a un servidor del imperio. No interrumpiremos más el proceso de catalogación con estas necesidades administrativas. Continuemos. Registro planetario, clasificación Primarius, archivo, Marte, Sistema Solar, Segmentum Solar. Si existe un punto de partida para cualquier estudio serio sobre los mundos Forja, ese punto es Marte. No porque sea el más productivo, aunque está entre los primeros en absolutamente todas las métricas relevantes. No porque sea el más antiguo, aunque su historia industrial se remonta a la era preimperial, cuando la humanidad aún no había consolidado su dominio sobre la galaxia. Marte es el punto de partida porque es el origen. Es el arquetipo. Es el estándar contra el cual todos los demás mundos Forja son medidos y frecuentemente declarados deficientes. Marte fue el primer mundo Forja. Y en muchos sentidos, sigue siendo el mejor. Antes de que el dios emperador llegara a consolidar el imperio que ahora conocemos, Marte ya era un mundo industrial. Durante la edad oscura de la tecnología, cuando la humanidad exploraba la galaxia con una confianza y una capacidad tecnológica que ahora nos resulta casi mítica, Marte era una joya industrial incluso entonces. Los colonos humanos que llegaron al planeta rojo lo transformaron metódicamente, capa por capa, sector por sector, hasta convertirlo en lo que es hoy. El planeta en sí tiene un diámetro considerablemente menor que la Tierra. Su gravedad es aproximadamente el 38% de la terrestre en condiciones naturales, aunque los sistemas de generación de gravedad artificial regulan esto en los ambientes interiores. Su atmósfera natural era, en tiempos pretéritos, una mezcla de dióxido de carbono con trazas de nitrógeno y argón, completamente irrespirable para humanos sin equipamiento. Hoy, esa atmósfera ha sido modificada, aunque no hasta el punto de ser completamente respirable de manera natural. La terraformación de Marte fue iniciada en la edad oscura de la tecnología y continúa siendo un proceso en curso. Un proceso de 10.000 años que aún no ha concluido. Lo cual te da una medida del alcance de lo que estamos hablando. La superficie de Marte moderna, si es que puede llamarse superficie, dado que la mayor parte está cubierta por estructuras industriales que se extienden kilómetros hacia arriba y kilómetros hacia abajo, es un laberinto de fortalezas fábrica, complejos de investigación, depósitos de almacenamiento, reactores de energía, templos al Omnisia que son simultáneamente centros de producción, y kilómetros de tuberías de procesamiento que transportan materiales en estado líquido, gaseoso y sólido por todo el planeta como si fueran venas y arterias de un organismo colosal.
La temperatura superficial varía drásticamente dependiendo de la zona. Cerca de los grandes complejos de fundición, puede superar los 400 grados en sectores sin gestión térmica adecuada. En las zonas polares, donde los depósitos de hielo residual aún existen bajo capas de instalaciones industriales, las temperaturas pueden caer a menos de 120 grados bajo cero si los sistemas de calefacción fallan. Y fallan. Los sistemas de calefacción de Marte fallan con una regularidad que el Adeptus Mechanicus reconoce como parte del proceso ritual de mantenimiento. En lenguaje no técnico, hay sectores enteros de Marte que periódicamente se congelan, matando a todos los trabajadores que no son lo suficientemente sagrados, es decir, lo suficientemente modificados con cibernética, para sobrevivir a esas temperaturas. Los habitantes de Marte son los Skitarii en sus formaciones de combate y los Techpriests en sus jerarquías administrativas, pero la vasta mayoría de la población es simplemente trabajadora. Técnicamente clasificada como Servus Mechanicus en mis registros, son seres humanos, o lo que queda de ellos, que han recibido suficientes modificaciones cibernéticas para ser considerados propiedad funcional del Adeptus Mechanicus. No esclavos, aclaro para quien pudiera estar tomando notas, sino personal de producción con contratos de servicio indefinido ratificados por sus propios antepasados hace generaciones. La producción de Marte abarca prácticamente cualquier cosa que el Imperio necesite. Armas de todo tipo desde proyectiles estándar hasta cañones de plasma de configuración experimental. Vehículos desde los modestos Rhinos de transporte hasta los Titans Warlord que pueden devastar ciudades enteras por sí solos. Componentes de naves estelares de proporciones que hacen que los astilleros orbitales de otros sistemas parezcan pequeños talleres de aficionados. Componentes de reactores de fusión. Sistemas de comunicación astropáticas. Equipamiento médico. Equipamiento agrícola para los mundos granja del Imperio. Armas prohibidas que no existen en ningún registro oficial y cuyos archivos están clasificados varios niveles por encima de mi autorización de seguridad actual. El símbolo de Marte es el engranaje. Pero si tuviera que elegir un símbolo más honesto para representar lo que Marte es en realidad, elegiría una rueda que gira eternamente, aplastando todo lo que toca, sin pausas, sin misericordia, sin jamás preguntarse si lo que está haciendo tiene algún sentido más allá de la producción misma. El fabricador general de Marte es, después del maestro de la humanidad y el alto Lord Comandante Supremo, una de las figuras con más poder real en el Imperio. No poder nominal, no poder ceremonial, poder real y concreto, control sobre la producción de prácticamente todo el armamento de un imperio de 1 millón de mundos. Si el fabricador general decidiera, hipotéticamente, ralentizar la producción de ciertos componentes críticos, las consecuencias se sentirían en todo el frente de guerra en cuestión de semanas. Esta es una observación puramente académica que anoto para completitud del registro. Sin segundas intenciones. El Administratum no tiene segundas intenciones. Es un principio oficial. Lo que hace a Marte verdaderamente brutal, ciudadano, no es el ambiente físico ni las condiciones de trabajo. Es la escala. La escala de lo que sucede allí cada segundo desafía la comprensión humana. Se producen más armas en Marte en un solo día estándar Terrae que lo que algunos sectores completos producen en un año. Cada nanosegundo de operación del mundo forja primario equivale a toneladas de material procesado, fundido, moldeado, ensamblado, probado y almacenado para su distribución. Y todo ello sostenido por vidas humanas que duran, en promedio, significativamente menos de lo que durarían en cualquier otro tipo de mundo habitable del Imperio. Registro planetario, clasificación Secundus Major, archivo, Riza, sistema Riza, segmentum ultima. Si Marte es el padre de los mundos Forja, Riza es el hijo pródigo que quemó más de la mitad de su herencia y aún así sigue siendo más rico que la mayoría de sus pares. Y lo digo con el mayor de los respetos a su fabricador general, cuya autoridad reconozco formalmente en este documento. Riza es, sin lugar a dudas, el mundo Forja más importante fuera del segmentum solar. En términos de producción bruta de reactores de plasma y armas de energía, supera cualquier otro mundo Forja en la galaxia conocida, incluyendo al mismísimo Marte en categorías específicas. Los Techpriests de Riza tienen una relación con el plasma que bordea lo que incluso el Adeptus Mechanicus reconocería como obsesión patológica si tal concepto pudiera aplicarse a servidores del Omnisia. El plasma, para quienes no estén familiarizados con los registros de física de armamentos, es esencialmente gas ionizado a temperaturas que hacen que las superficies estelares parezcan relativamente frescas. Las armas de plasma utilizan este material para lanzar proyectiles de energía pura que pueden perforar prácticamente cualquier tipo de blindaje conocido. El problema, bien documentado en mis registros de bajas, es que las armas de plasma tienden a sobrecalentarse y explotar con una frecuencia que muchos operadores consideran inaceptable y que Riza considera simplemente parte de la curva de aprendizaje del operario.
Riza produce cañones de plasma, pistolas de plasma, rifles de plasma, cañones Bankiser para los Lehman Rus, armas de plasma de escala Titán que pueden evaporar búnkers enteros. Y también produce los reactores de plasma que alimentan naves estelares, generadores planetarios y las fortalezas más imponentes del Imperio. El planeta en sí es inhóspito de maneras muy específicas. La atmósfera de Riza está cargada de compuestos de metano y azufre producto de siglos de operaciones industriales. La temperatura superficial promedio es considerablemente más alta que lo que un ser humano no modificado podría tolerar sin protección. Pero lo que verdaderamente define la experiencia física de estar en Riza no es el calor ni los gases tóxicos. Es la radiación. La producción masiva de reactores de plasma en Riza genera niveles de radiación que, acumulados sobre siglos de operación industrial, han penetrado en prácticamente todos los materiales de construcción del planeta. Las paredes de las fábricas radian. Los suelos radian. El agua que llega a los sistemas de distribución después de pasar por los circuitos de refrigeración de los reactores radia. No en niveles inmediatamente letales para seres humanos con implantes de blindaje biológico estándar, pero sí en niveles que garantizan que la esperanza de vida de un trabajador no modificado en Riza es notablemente menor que la ya de por sí reducida esperanza de vida de un trabajador en otros mundos Forja. Los Texpries de Riza han desarrollado soluciones a este problema que son, como muchas soluciones del Adeptus Mechanicus, técnicamente funcionales y humanamente cuestionables. La solución principal es la modificación cibernética temprana y extensiva. Los niños nacidos en Riza, porque sí, hay nacimientos en Riza, el planeta tiene una población de nacimiento natural aunque complementada constantemente por importación de trabajadores de otros sistemas. Reciben sus primeras modificaciones cibernéticas a edades que mis registros no me permiten especificar sin sentir cierto malestar personal que procedo a suprimir inmediatamente en nombre de la objetividad administrativa. Estas modificaciones incluyen filtros de radiación integrados en los tejidos pulmonares, recubrimientos de plomo biológico en los órganos vitales más sensibles y sistemas de procesamiento de datos que permiten al trabajador monitorear sus propios niveles de exposición en tiempo real. La muerte por sobreexposición a radiación, aunque todavía ocurre, se ha reducido en Riza a lo que sus administradores llaman porcentajes aceptables de pérdida operacional. El historial militar de Riza es también notable y merece documentación. Durante la Gran Cruzada, Riza contribuyó material de guerra a un número de campañas que el Administratum no puede revelar completamente por razones de seguridad. Durante la herejía de Horus, ese oscuro capítulo que mis manos tiemblan ligeramente al anotar, Riza permaneció leal al trono imperial, contribuyendo enormes cantidades de material bélico a las fuerzas que eventualmente defenderían Terra. Pero la historia más reciente de Riza es también la más devastadora. El planeta ha sufrido múltiples asedios a lo largo del M41. Los orcos, en su insaciable sed de destrucción y su peculiar apreciación por la maquinaria grande y explosiva, que me resulta extrañamente comprensible desde una perspectiva puramente estética, han atacado Riza en oleadas que en otros mundos habrían resultado en su completa conquista. Riza sobrevivió, pero no sin coste. Sectores completos del planeta fueron devastados. Líneas de producción que tardaron siglos en establecerse fueron destruidas. Poblaciones enteras fueron eliminadas. Y sin embargo, el planeta siguió produciendo. Los Texpries que sobrevivieron redirigieron las líneas de producción que aún funcionaban. Los Skitarii que no habían caído en combate se integraron en las líneas de manufactura entre batallas. Y cuando las fuerzas imperiales finalmente llegaron para reforzar la defensa, encontraron un mundo Forja dañado pero no roto, sangrando pero no muerto. Esa es la naturaleza de Riza. Como el plasma que produce, arde intensamente, consume todo lo que toca, y resulta casi imposible de apagar completamente una vez que ha comenzado. Registro planetario, clasificación Secundus, estado, activo bajo protocolo de emergencia, archivo, Graia, sistema Graia, segmentum ultima. Graia es el mundo Forja del que nadie habla en términos halagadores cuando se discute la eficiencia operacional, pero que absolutamente todo el mundo menciona cuando la conversación gira hacia la resiliencia, la tenacidad y la capacidad de una infraestructura industrial para funcionar bajo condiciones que técnicamente deberían hacer la producción imposible. Porque Graia ha estado bajo ataque. Constantemente. Repetidamente. Con una persistencia que sugiere que el universo tiene una animosidad personal hacia este planeta en particular. El planeta Graia era, antes de que sus problemas comenzaran de manera más dramática durante el M41, un mundo Forja de productividad respetable aunque no excepcional. Especializado principalmente en la producción de equipamiento de artillería pesada, generadores de campo de fuerza y sistemas de defensa planetaria de gran escala. No glamoroso, pero absolutamente necesario. El tipo de producción que no genera canciones ni cuentos heroicos,
pero cuya ausencia se nota inmediatamente en cualquier teatro de operaciones. La demografía de Graia, incluso antes de sus periodos de crisis, era característica de los mundos forja más militarizados. Una alta proporción de la población era esquitarí o personal de manufactura con modificaciones de combate. Las defensas planetarias eran sustanciales, no porque Graia esperara ser atacada específicamente, sino porque cualquier mundo forja de importancia media lo suficientemente cerca de los bordes del espacio disputado invierte en sus defensas como medida de prudencia industrial básica. La prudencia industrial básica, en el caso de Graia, resultó insuficiente. Durante uno de los periodos más oscuros documentados en mis registros del M41, Graia fue atacada por fuerzas Necron. Para quienes no estén familiarizados con este término, y si no lo están, les recomiendo sinceramente ponerse al día con los registros de amenazas, disponibles en cualquier oficina del Administratum con autorización nivel 4. Los Necron son entidades de metal viviente con capacidades tecnológicas que se estima superan incluso las del Adeptus Mechanicus, aunque jamás diría eso en presencia de un Tech-Priest. Son inmortales en el sentido más literal. Son antiguos de maneras que hacen que la historia del Imperio parezca reciente. Y se despiertan, ocasionalmente, en sus tumbas subterráneas con actitudes que van desde la indiferencia glacial hasta el deseo de extinción completa de toda vida orgánica. Los Necrons que atacaron Graia no venían simplemente a destruir. Venían a recuperar algo. Algo que el Adeptus Mechanicus había tenido la imprudencia de desenterrar durante sus operaciones de minería subplanetaria y la prudencia adicional de no catalogar adecuadamente en sus registros. Ese algo era, según lo que mis autorizaciones de seguridad me permiten inferir, una reliquia de la era de los Old Ones de un potencial devastador que hace que los cañones de plasma de Riza parezcan armas de entrenamiento. Los esquitarí de Graia resistieron. Los Adeptus Astartes llegaron en respuesta a las señales de socorro, aunque después de retrasos que el Administratum ha documentado formalmente y que están siendo procesados en los canales de queja pertinentes con la velocidad burocrática estándar. Hubo combate en cada nivel del planeta, desde las atmósferas superiores hasta los corredores de producción subterráneos donde las líneas de ensamblaje seguían operando porque los Tech-Priest que las supervisaban consideraban que detenerlas era una profanación mayor que continuar trabajando mientras los Necrons paseaban por los pasillos adyacentes. Y eso, ciudadano, es lo que necesito que entienda sobre Graia y sobre los mundos forja en general. Las líneas de producción no se detienen. No se detienen durante los ataques. No se detienen durante los asedios. No se detienen durante las catástrofes ambientales. Existe una filosofía fundamental en el Adeptus Mechanicus que establece que la interrupción de la producción, salvo en circunstancias de destrucción física total e irrecuperable de la instalación, es un sacrilegio equivalente a negar al Omnisia su debido tributo. Así que mientras los Necrons patrullaban los corredores superiores de Graia, en los niveles inferiores, trabajadores con la mitad de su cuerpo reemplazada por metal simplemente giraban, apretaban y ensamblaban componentes de artillería con la misma rítmica metódica de siempre. Graia fue salvada eventualmente. El precio fue considerable en términos de bajas y daños estructurales. Y el planeta comenzó inmediatamente su proceso de reconstrucción, porque en un mundo forja, el estado de reconstrucción y el estado de producción son idénticos. Se construye mientras se produce. Se produce mientras se reconstruye. El ciclo no tiene pausa. Registro planetario, clasificación, redactado por orden de la Inquisición, archivo, Estigies 8, sistema, redactado, Segmentum Obscurus. Debo ser extremadamente cuidadoso con este registro. Mi autorización de seguridad actual me permite acceder a cierta información sobre Estigies 8, pero hay capas de este planeta que están selladas de maneras que hacen que mis sudores administrativos normales parezcan triviales en comparación. Lo que puedo decirte sin arriesgar mi posición, mi libertad y posiblemente mi continuidad biológica, es lo siguiente. Estigies 8 es un mundo forja. Está en el Segmentum Obscurus. Produce cosas. Esas cosas son útiles para el Imperio en general y para algunas facciones del Imperio en particular. Sus Tech-Priest son técnicamente ortodoxos en sus prácticas, al menos en todas las inspecciones que el Adeptus Mechanicus ha llevado a cabo en el planeta. Lo que hace a Estigies 8 interesante, desde una perspectiva de catalogación puramente académica, es que tiene una relación con las razas alienígenas que el Administratum documenta como no estándar y que otros departamentos, específicamente ciertos departamentos cuyo nombre comienza con I y termina con Quisición, documentan con un vocabulario considerablemente más colorido. Los Tech-Priest de Estigies 8 tienen una fascinación con la tecnología alienígena, concretamente con la tecnología Eldar, la tecnología Tau y ciertos artefactos recuperados de fuentes que en los registros simplemente aparecen como origen no imperial, utilidad potencial evaluada como alta. Esto va en contra de los principios más fundamentales del culto Mechanicus.
que establece que la tecnología alienígena es impura, potencialmente peligrosa, y que cualquier Techpries que dedique tiempo a estudiarla en lugar de a los sagrados textos del Omnisia está en el mejor de los casos dilapidando tiempo sagrado y en el peor de los casos acumulando herejía en proporciones que el conclave de Marte miraría con muy poca simpatía. Y sin embargo, Stygies 8 existe. Sus Techpries ejercen sus funciones. El planeta produce. Y la cantidad de inspecciones inquisitoriales que ha sobrevivido sugiere que o bien sus prácticas son más ortodoxas de lo que los rumores indican, o bien son suficientemente útiles para ciertos elementos del imperio como para que se haga la vista gorda de manera selectiva y conveniente. No tengo más información que pueda compartir sobre Stygies 8 en este momento. La parte de mis registros dedicada a este planeta está manchada con el sello rojo del secreto absoluto y las marcas correspondientes de 3 departamentos diferentes que preferiría no nombrar. Me limitaré a observar que el planeta existe, que es funcional, y que sus secretos probablemente harían que la reunión más tediosa del Administratum pareciera emocionante por comparación. Pasemos al siguiente registro con la alacritosa discreción que el momento requiere. Registro planetario, clasificación Secundus Major, archivo, Lucius, sistema Lucius, segmentum solar. Lucius es el tipo de mundo forja que, cuando lo describes a alguien que no está familiarizado con los registros planetarios, genera la misma reacción que generaría describir una fortaleza construida en el centro de un volcán activo mientras explota bajo el agua. La reacción, invariablemente, es ¿por qué? Y la respuesta del Adeptus Mechanicus, invariablemente, es porque el Omnisia lo dispone seguida de un silencio técnico que implica que la pregunta ha sido catalogada como señal de insuficiencia espiritual. Lucius está ubicado en las profundidades de lo que los astrocartógrafos llaman el segmentum solar, pero en una región del mismo que combina las desventajas de múltiples tipos de fenómenos cósmicos peligrosos de maneras que los navegantes del Mechanicus describen como desafiantes, y que los pilotos de naves mercantes normales describen con una variedad de vocabulario que el Administratum no puede reproducir en documentos oficiales. El sistema estelar de Lucius tiene no una, sino múltiples estrellas. Esta configuración estelar múltiple crea campos de gravedad variables que hacen que la navegación de entrada y salida del sistema sea un ejercicio de precisión matemática tan elevado que solo los mejores magos nauta del Mechanicus pueden hacerlo de manera rutinaria. Los navegantes normales, usando rutas estándar del Astronomican, tienen tasas de pérdida de naves que en cualquier otro contexto iniciarían un proceso de investigación formal de viabilidad de ruta. En Lucius, son simplemente el costo de hacer negocio. El planeta en sí añade sus propias capas de inhospitalidad. La superficie de Lucius es geológicamente activa de maneras que hacen que los planetas volcánicos estándar parezcan establos de tierra firme. La actividad tectónica es constante. Los sismos son parte del ritmo diario del planeta, y las instalaciones de producción han sido construidas con sistemas de absorción sísmica tan sofisticados que responden automáticamente a las vibraciones del suelo, ajustando sus estructuras en tiempo real como si el planeta mismo fuera un ser vivo al que las máquinas que lo cubren intentan no molestar demasiado. ¿Por qué construir un mundo forja en semejante lugar? La respuesta está en los minerales. La actividad geológica de Lucius produce en sus profundidades concentraciones de minerales raros que son prácticamente imposibles de encontrar en cantidades utilizables en la inmensa mayoría de los planetas del Imperio. Minerales necesarios para ciertos componentes de alta tecnología, ciertos tipos de aleaciones para armadura de Astartes, y aquí me baso en inferencias de los registros de producción, ciertos componentes de armas de energía de alta capacidad que no tienen sustituto conocido. La minería en Lucius es, en consecuencia, una actividad que combina la dificultad inherente de extraer material de las profundidades de un planeta sísmicamente activo con la necesidad de hacerlo con suficiente rapidez como para que los materiales extraídos lleguen a la superficie antes de que el siguiente sismo reconfiguran el sector de extracción lo suficiente como para invalidar todos los planes de minería anteriores. Los Esquitarii de Lucius tienen una reputación específica entre los historiadores militares del Administratum. Son notablemente buenos resistiendo en terreno inestable. Son excepcionales manteniendo la formación cuando el suelo literalmente se mueve bajo sus pies. Y tienen una tolerancia psicológica al caos físico, no al caos con mayúscula, que los dioses ruinosos prohíban, sino al caos en el sentido de entornos físicamente impredecibles, que otros soldados del Imperio suelen adquirir solo después de años de campaña en los teatros de operaciones más difíciles. La vida en Lucius es también una experiencia particular en términos de esperanza de vida y calidad de la misma. Los accidentes mineros son frecuentes. Los colapsos sísmicos de sectores de producción ocurren con suficiente regularidad como para que existan protocolos estandarizados de respuesta cuya eficiencia se mide en términos de porcentaje de equipo recuperado, no de porcentaje de trabajadores sobrevivientes. La atmósfera del planeta, enriquecida con gases sulfurosos de la actividad volcánica, requiere modificaciones respiratorias en todos los habitantes de larga duración. Y aún así,
Lucius produce. Sus minerales llegan a las líneas de producción de Marte, de Riza, de docenas de otros mundos Forja que no podrían fabricar sus propios productos estrellas y los componentes que solo Lucius puede proporcionar. Es un nodo de dependencia crítica en la red de producción imperial, lo cual lo hace, en términos burocrático-administrativos, prácticamente imposible de abandonar sin consecuencias en cascada para toda la cadena de suministro de armamento. Lucius es la demostración más clara de que en el Imperio, la necesidad redefine constantemente lo que se considera habitable. Registro planetario, clasificación Secundus, archivo, Metallica, sistema Metallica, segmentum ultima. Hay mundos Forja que han cubierto la mayor parte de su superficie con estructuras industriales. Hay mundos Forja que han convertido sus océanos en depósitos de desechos. Hay mundos Forja que han reemplazado su atmósfera natural con gases industriales. Metallica hizo todo eso y luego fue un paso más allá. Metallica no tiene suelo natural visible. Cero. Ninguno. El planeta entero, desde sus polos hasta su ecuador, está cubierto por una capa de metal que en los puntos más delgados tiene varios metros de grosor y en los más gruesos alcanza kilómetros. Debajo de esa capa de metal hay estructuras, y debajo de esas estructuras hay más estructuras, y si alguna vez hubo suelo real, roca, tierra, lo que sea que constituyera la base geológica original de Metallica, está enterrado bajo tantas capas de construcción humana que su recuperación sería, en términos prácticos, imposible. El nombre del planeta, que en los primeros registros del Administratum aparece con la nota al margen nominación extremadamente literal pero técnicamente precisa, describe exactamente lo que es. Metallica es metal. Todo metal. Un mundo de metal en el sentido más absoluto y físico de la expresión. La superficie transitable de Metallica son los techos de las estructuras más altas de la capa superior. Sobre esos techos hay caminos de metal, puentes de metal, vías de transporte de metal. No hay tierra que pisar. No hay roca bajo los pies. Cada superficie que un ser humano en Metallica toca es metal procesado, aleación fundida, plástico de alta resistencia o alguna otra manifestación de material manufacturado. Esto crea problemas logísticos fascinantes desde una perspectiva administrativa. Los recursos naturales, que en otros planetas pueden ser extraídos de la geología local, deben importarse a Metallica porque la geología local está completamente inaccesible. El agua, fundamental para la vida incluso en sus formas más modificadas, debe producirse mediante síntesis química o importarse en cantidades masivas. La energía, que en muchos mundos puede obtenerse de fuentes geotérmicas o similares, en Metallica proviene casi exclusivamente de reactores de fusión diseñados y operados por el propio planeta. La ventaja de este diseño, y siempre hay una ventaja, ciudadano, el Adeptus Mechanicus no hace nada sin una razón técnica aunque esa razón esté enterrada bajo 5 capas de dogma ritual, es que la eficiencia de producción de Metallica es extraordinaria. Cuando tu planeta entero es una fábrica, los tiempos de transporte entre componentes se minimizan hasta el punto de que la logística interna de producción se aproxima a lo que los ingenieros de manufactura llaman flujo perfecto. No hay terreno que cruzar. No hay accidente geográfico que sortear. Todo está diseñado, optimizado y organizado para que el material fluya desde el punto al punto B de la manera más directa posible. Metallica produce equipo de infantería principalmente. Las rifles en cantidades que hacen que las mentes normales se nieguen a procesar los ceros. Armaduras de Carapax estándar del guardia. Equipamiento de campo, detectores de minas, sistemas de comunicación táctica, kits de campo de primeros auxilios en las versiones más básicas y cuestionablemente efectivas. Es el proveedor de material militar estándar de un conjunto de sectores del segmentum ultima que, sin el flujo constante de productos de Metallica, verían degradarse su capacidad defensiva de manera dramática en el tiempo que tardaría en procesar la solicitud de emergencia correspondiente a través de los canales administrativos normales. Los Esquitarii de Metallica son conocidos principalmente por algo que podríamos describir como pragmatismo extremo en el campo de batalla. No tienen las especializaciones exóticas de Estigies 8 ni la ferocidad ígnea de los guerreros de Riza. Tienen números, equipo fiable, logística excelente y la actitud específica que desarrollan los seres que crecen en un mundo donde todo ha sido diseñado deliberadamente para ser funcional. Nada más. Solo funcional. En Metallica no hay nada que no sea funcional. No hay adorno que no cumpla una función. No hay espacio que no esté optimizado para producción o para el sustento de la producción. Y los seres que crecen en ese entorno, naturalmente, adoptan esa filosofía como modo de procesar el mundo. Es una perspectiva de vida que el Administratum, en sus momentos de reflexión más honestos, envidia en cierta medida. La claridad de propósito que otorga un mundo que no permite ninguna duda sobre cuál es tu función y por qué estás aquí. Registro planetario, clasificación Secundus,
Estado, zonas de conflicto activo, archivo, Vas Prime, sistema Vas, segmentum obscurus. Vas Prime tiene el honor, y uso ese término con la ambigüedad que merece, de ser posiblemente el mundo forja con más experiencia directa de guerra sobre su propia superficie de todos los que voy a documentar hoy. No guerra en sistemas vecinos. No amenazas que se detuvieron en los sistemas de defensa orbitales. Guerra real, física, con ejércitos enfrentados en sus propias calles de metal y sus propios corredores de producción. Ubicado en el segmentum obscurus, una región del espacio que el Departamento de Denominación del Administratum debería, con el respeto que les merezco, haber nombrado de manera más tranquilizadora para sus habitantes, Vas Prime se especializa en la producción de vehículos de combate. Concretamente en una familia de vehículos que ha probado su valía en incontables teatros de operaciones. Los Chimera de transporte blindado, los Basilisk de artillería autopropulsada y variantes relacionadas que el Adeptus Mechanicus de Vas ha desarrollado a lo largo de siglos de refinamiento técnico. El Chimera es uno de esos vehículos que si tuvieras que elegir uno solo para simbolizar al Guardia Imperial, probablemente elegirías este. No el Lehman Russ, más glamoroso y fotogénico para los carteles de reclutamiento. No los superpesados que parecen ciudades con tracks. El Chimera, versátil, resistente, adaptable, producido en números tan grandes que en algunas campañas han sido utilizados como material de construcción temporal para barreras de combate cuando los otros materiales escaseaban. Vas Prime produce chimeras con la misma indiferente eficiencia con que un panadero produce pan. Es lo que hacen. Es lo que siempre han hecho. Es lo que siempre harán. Pero regresemos a la guerra. Vas Prime ha sido atacado. Por orcos principalmente, aunque los registros incluyen también incursiones de fuerzas del caos que encontraron la ubicación del mundo forja suficientemente atractiva como para intentar su captura. Los orcos tienen una relación peculiar con los mundos forja en general y con Vas Prime en particular que resulta casi apreciable desde una perspectiva académica. Entienden perfectamente el valor de los mundos forja, solo que su idea de aprovechar ese valor es fundamentalmente diferente a la del Imperio. Para el Imperio, el valor de Vas Prime es su producción continua. Para un barbós orco, el valor de Vas Prime es que hay mucho metal resistente del que construir cosas, muchos humanos frágiles a los que aplastar, y la experiencia de atacar un lugar que te dispara desde todas las direcciones simultáneamente, lo cual los orcos encuentran entretenido en lugar de disuasorio. Las defensas de Vas Prime han evolucionado a lo largo de las generaciones en respuesta directa a estas amenazas. Las estructuras del planeta tienen capas de blindaje integradas en su arquitectura. Los puntos de producción más críticos están ubicados en los niveles más profundos del planeta, protegidos por capas de metal y roca que incluso el armamento más pesado necesitaría tiempo considerable para penetrar. Los Skitarii de Vas tienen experiencia en combate urbano dentro de instalaciones industriales que ninguna academia militar del Imperio puede replicar en entrenamiento, simplemente porque el entrenamiento no puede reproducir fielmente la experiencia de defender una línea de producción mientras esa línea sigue, técnicamente, en operación. La particularidad de Vas Prime que más impacta cuando se examina en detalle los registros es la continuidad de producción bajo fuego. No es un principio abstracto aquí. Es una práctica documentada con evidencia empírica. En al menos 3 asedios que mis archivos documentan con suficiente detalle para ser citados, las líneas de producción de Vas Prime continuaron operando durante el combate activo en sectores adyacentes. No en todos los sectores, no en todas las líneas, pero algunas sí. Y los chimeras que salieron de esas líneas durante los asedios fueron directamente a las fuerzas de defensa del planeta, creando un ciclo de producción-consumo local que ningún planificador de guerra podría haber diseñado deliberadamente, pero que funcionó con una eficiencia que el Administratum ha catalogado como milagro de producción, aunque los Techpries de Vas lo describan simplemente como procedimiento operativo estándar de emergencia. Registro planetario, clasificación Secundus, archivo, Triplex FAL, sistema Triplex, segmentum solar. Hay productos que definen a un mundo forja de manera tan completa que resulta imposible mencionar uno sin pensar inmediatamente en el otro. Riza y el plasma. Metallica y el equipo de infantería estándar. Y Triplex FAL con el Boulte. El Boulte es la herramienta espiritual y física de los Adeptus Astartes. Es el arma que define al espacio marino en el imaginario colectivo del Imperio, tanto como la armadura de placas que lo protege. Dispara proyectiles autopropulsados con cabezas explosivas que detonan después de la penetración inicial, creando daño interno masivo en el objetivo. En manos de un espacio marino, es devastadoramente efectivo. En manos de un soldado ordinario del Guardia Imperial, es demasiado potente para ser manejado cómodamente por un cuerpo no mejorado. Triplex FAL produce Boultes. Los produce en variedades que incluyen la versión estándar, la versión pesada, la versión de asalto de cañón más corto, la versión de asalto de tormenta con doble cañón,
la versión de combate con subsistemas integrados y variantes especializadas que el Adeptus Mechanicus desarrolla en consulta con los capítulos de Astartes que los comisionan, algunas de las cuales tienen designaciones técnicas tan largas que en los registros simplemente aparecen como variante especial sin denominación. Abreviada aprobada. El proceso de producción de un Boult en Triplex Fall tiene el estatus de rito sagrado en su liturgia técnica. No en el sentido metafórico en que algunos mundos Forja tratan sus procesos de manufactura como rituales. En Triplex Fall, cada etapa del proceso de fabricación de un Boult está acompañada por oraciones técnicas específicas, ungüentos de aceite sagrado aplicados a los componentes en puntos precisos del ensamblaje, y comprobaciones de calidad que duplican las comprobaciones técnicas con verificaciones rituales que son, si mis registros son correctos, consideradas igualmente importantes por los Techpriests responsables. El resultado es un arma de una fiabilidad y calidad que los capítulos de Astartes consideran consistentemente superior a la de Boultes producidos en otros mundos Forja que utilizan procesos puramente técnicos sin el componente ritual. El Administratum no tiene posición oficial sobre si los rituales contribuyen a la calidad del producto o si la excelencia se debe exclusivamente a los estándares técnicos rigurosos. La Inquisición tampoco ha emitido orientación al respecto. Así que el archivo simplemente registra el resultado. Los Boultes de Triplex Fall funcionan excepcionalmente bien. El planeta en sí es notable por ser, en términos de condiciones para sus trabajadores, relativamente menos brutal que algunos de los que he documentado anteriormente. No porque el Adeptus Mechanicus de Triplex Fall sea particularmente preocupado por el bienestar de su fuerza de trabajo, sino porque la producción de armamento de alta precisión requiere trabajadores con niveles de habilidad y atención al detalle que son difíciles de mantener en condiciones de estrés físico extremo. Un trabajador que opera en el límite de su capacidad biológica por privación de sueño, hambre o exposición a agentes tóxicos comete errores. Y un Boult con errores de fabricación puede fallar en el campo de batalla. Y un espacio marino con un Boult que falla en el campo de batalla es un espacio marino muerto. Y eso es, en el Imperio, un desperdicio de inversión considerable que el Administratum documenta con un capítulo completo de formularios de compensación que no voy a detallar aquí. Así que Triplex Fall mantiene a sus trabajadores en condiciones que, relativas al espectro general de los mundos Forja, podrían describirse como aceptables. Lo que significa que las tasas de mortalidad laboral son suficientemente bajas como para que la formación de reemplazo no represente una carga logística insostenible, y que la malnutrición severa afecta solo los niveles más bajos de la jerarquía de producción donde la precisión de su trabajo no tiene un impacto directo en la calidad del producto final. La nobleza relativa de estas condiciones, que en cualquier contexto fuera de un mundo Forja sería considerada explotación laboral descarada, aquí representa el extremo superior del espectro de bienestar del trabajador industrial del Imperio. Registro teórico, archivo, consideraciones filosóficas de la producción industrial imperial. Antes de concluir este catálogo, ciudadano, debo detenerme en algo que ha emergido consistentemente a lo largo de estos registros y que merece ser articulado explícitamente aunque hacerlo me ponga en un terreno filosófico que el Administratum normalmente evita como el Techpriest promedio evita las preguntas sobre el origen del conocimiento prohibido. Los mundos Forja no son simplemente planetas con fábricas. No son simplemente instalaciones de producción de escala planetaria. Son algo más que la suma de sus componentes, y ese algo más es difícil de capturar en el lenguaje administrativo estándar sin recurrir a metáforas que mis supervisores encontrarían inapropiadas en un documento oficial. Un mundo Forja es un organismo. Tiene metabolismo. El flujo constante de materias primas que entran y productos terminados que salen es su digestión, su respiración, su circulación. Si ese flujo se interrumpe, el organismo enferma. Si se interrumpe completamente, muere. Tiene sistema nervioso, las redes de comunicación, las líneas de datos, los canales de transmisión de información que conectan cada sector de producción con cada otro sector, que informan al cerebro administrativo del estado de cada glándula productiva, que coordinan la respuesta a los problemas que inevitablemente surgen. Cuando ese sistema nervioso falla, y falla, como lo hace cualquier sistema complejo sometido a estrés constante, el resultado son los equivalentes industriales de convulsiones, colapsos de coordinación que pueden paralizar sectores enteros. Tiene sistema inmune, los Esquitarii, los sistemas de defensa planetaria, las defensas orbitales, los protocolos de respuesta de emergencia que se activan cuando algo amenaza la continuidad del organismo. Un sistema inmune que ha sido probado repetidamente, que ha desarrollado sus capacidades de respuesta a través de décadas de amenazas reales, y que a veces, como cualquier sistema inmune sobreestimulado, causa daños colaterales en su propio tejido en el proceso de defender al organismo de amenazas externas. Y tiene, aunque el Adeptus Mechanicus lo negaría en términos biológicos mientras lo afirmaría en términos espirituales, algo que funciona como consciencia. No la consciencia de un individuo. La consciencia distribuida de un sistema.
La inteligencia emergente que surge cuando suficientes Techpriests, suficientes Skitarii, suficientes trabajadores y suficientes máquinas llevan suficiente tiempo funcionando juntos como para desarrollar, no un pensamiento colectivo en el sentido de los organismos psíquicos que la Inquisición documenta con considerable aprensión, sino algo más parecido a una identidad, a un carácter. Marte tiene el carácter de la gravedad. La presencia abrumadora, la historia que lo permea todo, la sensación de que cualquier cosa que hagas aquí está ocurriendo bajo la mirada de 10.000 años de logro humano acumulado. Es imponente de una manera que ningún otro lugar del Imperio puede replicar exactamente. Riza tiene el carácter del fuego. Urgente, intenso, brillante, con una tendencia estructural hacia el exceso que en otras circunstancias podría llamarse imprudencia pero que aquí se llama excelencia en plasma. Graia tiene el carácter de la tenacidad. La obstinación de algo que ha sido golpeado repetidamente y que sigue en pie no porque sea particularmente fuerte, sino porque detenerse simplemente no es una categoría mental que el planeta haya incorporado en su funcionamiento. Y así con cada mundo forja. Cada uno con su personalidad emergente. Cada uno con su manera específica de ser brutal, de ser inhóspito, de ser absolutamente necesario. Registro suplementario, clasificación abierta, nota personal del escriba Valdemoris, en estricta reserva de posición oficial. Ciudadano. Hay algo que llevo 43 años intentando documentar de manera que quepa en un formulario estándar del Administratum y que no he logrado hacer satisfactoriamente en ninguna de las aproximaciones que he intentado. Así que voy a intentarlo aquí, en el contexto de este informe, sin pretender que es material oficialmente autorizado. Es simplemente la observación de un servidor del Imperio que lleva décadas mirando números que representan vidas. Los mundos forja producen lo que el Imperio necesita para sobrevivir. Eso es un hecho. Sin ellos, el Imperio cae. Sin armas, sin blindaje, sin naves, sin los millones de piezas de equipo que sostienen cada ejército en cada frente de guerra en cada esquina de esta galaxia que está permanentemente en llamas, el Imperio de 10.000 años de duración se extingue en una fracción de ese tiempo. Eso también es un hecho. Pero entre esos dos hechos hay un espacio que los registros rara vez iluminan, y es el espacio donde viven, trabajan, se reproducen y mueren las personas que hacen que la producción sea posible. No los Techpriests con sus modificaciones y sus rituales y su comunión con el Omnisia que les da una perspectiva de la existencia fundamentalmente diferente de la humana ordinaria. No los Skitarii que han elegido, en la medida en que el concepto de elección se aplica a las circunstancias de su transformación, convertirse en soldados del Mechanicus. Me refiero a los trabajadores. Los que mis registros clasifican como Servus Mechanicus o simplemente mano de obra. Los que en las columnas de producción aparecen como personal disponible y en las columnas de costes aparecen como recursos consumibles. Son personas. O lo fueron, antes de que las modificaciones necesarias para sobrevivir en sus respectivos planetas las transformaran en algo que se encuentra incómodamente entre el humano estándar y la máquina. Tienen familias en la medida en que sus condiciones de trabajo lo permiten. Tienen preferencias, en la medida en que tienen tiempo y energía para experimentarlas. Tienen memorias de un tiempo antes de que el ciclo de trabajo lo consumiera todo, si es que tienen suficiente edad para recordar un tiempo antes. Cada boulte producido en Triplex Fall representa horas de trabajo de manos que en algún momento no estaban modificadas. Cada reactor de plasma de Riza representa exposición acumulada a radiación en los cuerpos de las personas que lo construyeron. Cada pieza de mineral extraído de las profundidades sísmicas de Lucius representa el riesgo calculado de aplastamiento, quemadura o asfixia que alguien tomó porque era su trabajo, porque había tomado ese trabajo, o porque sus padres lo habían tomado por ellos, o porque no había alternativa en el catálogo de opciones que el Imperio les presentaba. El Administratum registra esto en términos de tasas de reposición de personal, índices de mortalidad laboral aceptable. El Adeptus Mechanicus lo registra como consumo de recursos de producción con la misma ecuanimidad con que registra el consumo de metal o energía. El guardia imperial que recibe el resultado final de todo este proceso tiene raramente información sobre el proceso que lo produjo. Y yo, escriba Secundus Hereticus Valdemoris, después de 43 años de mirar esos registros, tengo exactamente la misma cantidad de poder para cambiarlos que el más humilde trabajador de Metallica tiene para rediseñar la superficie de su planeta. Es decir, ninguno. Lo que puedo hacer, lo que este informe intenta hacer, es nombrar lo que los formularios no nombran. Que detrás de cada unidad de producción contabilizada en los registros del Administratum hay una historia. Que esa historia generalmente involucra condiciones que la mayoría de la gente no elegiría si tuviera otra opción. Y que el Imperio, que es muchas cosas y tiene muchos defectos, es también y principalmente una civilización que sobrevive gracias al sacrificio cotidiano,
oscuro, sin gloria y prácticamente sin reconocimiento de millones de personas cuyos nombres jamás aparecerán en ningún registro de honor, en ningún canto de guerra, en ninguna catedral consagrada a su memoria. Ellos también sirven al Dios Emperador. Simplemente lo hacen desde un taller, no desde un campo de batalla. Y sus cadenas son de metal y contrato en lugar de espada y pistola láser. Pero sirven. Cada nanosegundo de su existencia, sirven. Registro suplementario, clasificación secundus, archivo, mundos forja perdidos o comprometidos. El Imperio ha perdido mundos forja. Es un hecho que el Administratum documenta con una frialdad que desafía la comprensión emocional, porque la alternativa, documentarlo con la escala de catástrofe que realmente representa, requeriría un nuevo sistema de clasificación de desastres que ningún escriba tiene la autorización para crear. Perder un mundo forja no es como perder un mundo agrícola, cuya producción puede ser parcialmente compensada con raciones de otros sistemas, con nueva siembra en otros planetas, con programas de emergencia que, aunque insuficientes, mitiguen el daño en plazos medibles. Un mundo forja tardó siglos en construirse. Sus procesos de producción específicos tardaron generaciones en refinarse. Sus líneas de manufactura particulares producen cosas que, en muchos casos, solo ese mundo forja puede producir de manera eficiente. Cuando se pierde un mundo forja, hay cosas que simplemente dejan de existir en el catálogo de opciones del Imperio. Armamento que deja de producirse. Componentes que desaparecen de la cadena de suministro. Y las consecuencias se sienten en cascada. Primero los sistemas más dependientes de esa producción específica, luego los frentes de guerra que recibían ese material, luego las campañas que esos frentes sostenían, hasta que el efecto de la pérdida de un solo planeta en un sistema relativamente remoto se manifiesta como una capacidad degradada en teatros de guerra a cientos de años luz de distancia. El Imperio ha aprendido esta lección repetidamente. Durante la herejía de Horus, los mundos forja que cayeron al lado traicionero del conflicto representaron una pérdida de producción que el lado leal nunca recuperó completamente en ciertos tipos de armamento. Durante la era de las apostasías, los mundos forja que fueron destruidos en los conflictos de ese periodo crearon deficiencias de suministro que perduran, en ciertos registros de producción, hasta el presente M41. Y en el M42, en la era del Cicatrix Maledictum, la gran herida en el espacio real que dividió la galaxia, el número de mundos forja que quedaron aislados, comprometidos o destruidos es información clasificada cuyo nivel de restricción supera mi autorización actual con suficiente margen como para que ni siquiera intente acceder a los archivos pertinentes. Lo que puedo decir con autorización completa es esto: cada mundo forja que el Imperio pierde es irreemplazable en el corto plazo. Y el corto plazo, en las escalas temporales con las que opera el Imperio, puede significar siglos. Registro institucional, clasificación abierta, archivo, Adeptus Mechanicus, relación con el Administratum. No puedo concluir este catálogo de mundos forja sin dedicar un segmento específico a los seres que los controlan, los administran y los definen en términos espirituales tanto como técnicos. El Adeptus Mechanicus, el culto Mechanicus, los sacerdotes de Marte, el Deus Mechanicus. Tienen muchos nombres, y cada uno ilumina una faceta diferente de lo que son. El Adeptus Mechanicus existe desde antes del Imperio actual. Sus orígenes se remontan a la colonización de Marte en la Edad Oscura de la tecnología, cuando los ingenieros y científicos que transformaron el planeta rojo en el primer gran mundo forja desarrollaron gradualmente una filosofía, luego una religión, luego una institución con sus propias leyes, su propio ejército y su propia visión del cosmos. Esa visión del cosmos, simplificada para los propósitos de este registro, es la siguiente: el universo es una máquina. El Omnisia, que es el dios máquina que algunos equiparan con el dios emperador, aunque la teología comparativa de esa identificación es un campo de minas que no pisaré en este documento, conoce todos los secretos de esa máquina universal. El conocimiento técnico es sagrado. La ignorancia técnica es un defecto espiritual. La tecnología no se inventa, se redescubre, porque el Omnisia ya lo diseñó todo y solo estamos recuperando lo que ya existía. Esta visión tiene consecuencias prácticas importantísimas para entender cómo funciona un mundo forja. Un Techpriest no es un ingeniero en el sentido moderno del término. No experimenta libremente para encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos. Su método es diferente. Consulta los textos sagrados, que son los manuales técnicos de la Edad Oscura de la tecnología preservados y ritualizados, sigue los procedimientos establecidos con precisión ritual, y cuando algo funciona, lo considera una confirmación de la voluntad del Omnisia. Cuando algo falla, busca la desviación del procedimiento correcto, no un error en el diseño. Esto crea una cultura técnica que es simultáneamente la razón por la que el Imperio puede mantener tecnología de una complejidad enorme sin comprenderla completamente,
y la razón por la que esa misma tecnología no mejora a la velocidad que podría si el Adeptus Mechanicus permitirá la experimentación libre. Para los mundos Forja, esto significa que los procesos de producción son extremadamente estables. Una línea de fabricación establecida hace siglos produce el mismo producto de la misma manera con la misma calidad que cuando fue establecida. La estandarización es perfecta precisamente porque cualquier desviación del proceso sagrado es tratada como herejía. La calidad es constante. Pero la innovación es casi imposible dentro del sistema ortodoxo, y las pocas innovaciones que ocurren son recibidas con una desconfianza institucional que hace que su adopción sea un proceso de décadas o siglos. El precio que el Adeptus Mechanicus exige por su control de los mundos Forja es la autonomía. Los mundos Forja no pagan impuestos al Administratum. Están excluidos de las regulaciones del Senado Imperial que gobiernan otros tipos de mundos. El Fabricador General de Marte tiene un asiento en el Consejo Superior del Administratum con poder de veto en ciertos tipos de decisiones. Los Techpriests que administran los mundos Forja responden a su cadena jerárquica interna, no a los gobernantes civiles del Imperio. Es un acuerdo que el Imperio, en 10.000 años de práctica, nunca ha renegociado satisfactoriamente. Porque la alternativa, intentar tomar el control de los mundos Forja sin la cooperación del Adeptus Mechanicus, es la alternativa de un imperio que ya no tiene quien le construya sus armas. Y esa alternativa tiene un nombre en los registros del Administratum: catástrofe existencial. Así que el acuerdo persiste. Los Techpriests construyen. El imperio recibe lo construido. Y la factura, que no se paga en créditos imperiales sino en autonomía, en influencia política y en la aceptación permanente de que hay vastas regiones del propio imperio sobre las cuales el imperio no tiene control real, se paga en silencio, ciclo tras ciclo, siglo tras siglo. Registro militar, clasificación secundus, archivo, amenazas a los mundos Forja. Dado que hemos documentado extensamente qué son los mundos Forja y cómo funcionan, sería una omisión considerable no dedicar un segmento específico a la realidad militar que rodea a estos planetas. Porque la posición de un mundo Forja en el tablero estratégico del Imperio no es simplemente la de un proveedor de material. Es la de un objetivo estratégico de primera clase para cada enemigo que tiene el Imperio, que son, según el recuento más reciente de mi departamento, prácticamente todos los demás actores relevantes en la galaxia. Los orcos atacan los mundos Forja por razones que ya he mencionado: la abundancia de metal, la satisfacción de combatir contra defensas resistentes, y la posibilidad, para los mechs de más talento, de hacerse con tecnología avanzada que incorporara sus creaciones de maneras que el Adeptus Mechanicus preferiría no contemplar. Cuando los orcos capturan un mundo Forja, o incluso cuando simplemente consiguen penetrar sus defensas lo suficiente para alcanzar algunas líneas de producción, el resultado puede ser orcos equipados con armamento de calidad imperial. Lo que, en caso de que no sea evidente, es una perspectiva enormemente desfavorable para los ejércitos imperiales que se enfrentan a ellos posteriormente. Las fuerzas del caos atacan los mundos Forja por dos razones principales. Primera, la misma que cualquier otro atacante: privar al imperio de su capacidad de producción. Segunda, y más específica a la naturaleza del caos: la corrupción. Con la influencia del caos se convierten en armas de una peligrosidad específica. El metal viviente animado por energías del Immaterium. Las líneas de producción que comienzan a fabricar cosas que nadie diseñó y que nadie podría haber diseñado porque no existen en el espacio físico normal. Los servidores mecánicos que sirven nuevos amos con la misma eficiencia implacable con la que servían a los anteriores. Los Eldars, con su estrategia habitualmente de largo plazo y su aversión a los enfrentamientos directos que no requieran, atacan los mundos Forja raramente pero de manera suficientemente específica cuando lo hacen como para sugerir que sus acciones son planificadas con mucha anticipación. Cuando un mundo Forja específico produce algo específico que interfiere con una necesidad específica de los Eldars, pueden tomar medidas para detener esa producción. No necesariamente atacando el planeta directamente, sino con la sofisticación táctica y la capacidad de manipulación a largo plazo que los distingue como adversarios. Los Tau, en sus esfuerzos de expansión, han atacado mundos Forja en las zonas de contacto entre el Imperio y su esfera de expansión. Su aproximación es generalmente más diplomática que la de la mayoría de los otros agresores. Intentan primero convencer al mundo Forja de que el beneficio de producir para el Imperio Tau podría ser superior al de producir para el Imperio del Hombre, pero cuando la diplomacia falla, recurren a la fuerza con la eficiencia coordinada que caracteriza su manera de hacer la guerra. Y los Necrons, como documentamos en el caso de Graia, tienen sus propias razones específicas para interesarse en ciertos mundos Forja, razones que frecuentemente tienen más que ver con lo que está bajo el planeta que con lo que se produce en su superficie. En respuesta a este panorama de amenazas, los mundos Forja se han convertido, sin excepción, en fortalezas. Planetas fortaleza en el sentido más literal. Sus defensas orbitales,
en los casos mejor equipados, son comparables a las de mundos dedicados específicamente a la defensa. Sus Skitarii son ejércitos regulares en el sentido más completo del término. Y la arquitectura misma del planeta, con sus capas de metal, sus estructuras de construcción masiva y sus sistemas redundantes de defensa integrados en la propia infraestructura de producción, hace que tomar un mundo forja por asalto sea un proyecto que incluso los ejércitos más poderosos de la galaxia deben planificar cuidadosamente. Que a pesar de todo esto algunos mundos forja hayan caído es una medida de la escala de las fuerzas a las que el Imperio se enfrenta, no de una debilidad defensiva específica. Registro final. Consideraciones conclusivas. Escriba Secundus Hereticus Valdemoris. Ciudadano. Hemos llegado al final de este ciclo de catalogación. He abierto ante ti archivos que en circunstancias normales permanecerían sellados en los anaqueles del Administratum, accesibles solo los escribas con autorización suficiente y la disposición estoica necesaria para procesar lo que contienen sin que afecte materialmente a su eficiencia laboral. Los mundos forja, en toda su brutalidad y magnificencia, en toda su inhospitalidad y su absoluta necesidad, son quizás la expresión más honesta de lo que el imperio del hombre realmente es en su esencia. No las catedrales flotantes. No los héroes dorados de los relatos de reclutamiento. No los caballeros grises en su persecución implacable de lo no sagrado. Sino esto, metal, fuego, trabajo, sacrificio y producción. Interminables, incesantes, implacables. El imperio existe porque produce más de lo que destruye. Esa es, despojada de toda ornamentación política, religiosa y heroica, la razón por la que 10.000 años de amenazas han fracasado en extinguirlo. Y detrás de esa capacidad de producción están los mundos forja, y detrás de los mundos forja están los millones de personas que los habitan, trabajan, y en cifras que prefiero no compilar esta tarde, mueren en ellos. Si el Dios Emperador tiene conciencia en su trono de oro, y si esa conciencia incluye algo que podamos reconocer como gratitud, debería mirar hacia los mundos forja con frecuencia. Sus habitantes no marchan en los desfiles de victoria. Sus nombres no aparecen en las crónicas de guerra. Sus sacrificios no generan himnos. Pero cada arma que dispara un soldado del Imperio lleva en sí misma el trabajo de sus manos. Cada nave que cruza el espacio vacío lleva en sus motores el conocimiento de sus Techpriests. Cada campo de batalla donde la humanidad ha derrotado a sus enemigos ha sido ganado, en parte, en los talleres oscuros y calientes de mundos que la mayoría de los que combatían nunca visitarán y rara vez pensarán. El Administratum registra esto en sus archivos. Yo lo registro aquí, para ti, ciudadano espectador, con la esperanza de que al comprender de dónde viene lo que el Imperio usa para sobrevivir, puedas comprender algo más profundo sobre la naturaleza de la civilización que habitamos. Una civilización construida sobre sacrificios invisibles, operada por personas que el sistema clasifica como recursos, y sostenida por la convicción, el dogma y la necesidad de que el costo de su existencia es el único precio que mantiene la oscuridad a raya. Por el Omnisia, por el Dios Emperador, por el imperio de 10.000 años que debe, como establece el adagio que cada escriba aprende en su primer año de formación, sobrevivir hasta mañana para poder sobrevivir eternamente. Este registro queda cerrado. Sello del escriba Secundus Hereticus Valdemoris. Fecha, ciclo estándar Terrae, tiempo local del Administratum. Clasificación final. Abierto para distribución a ciudadanos con autorización básica de información pública. Nota personal al margen del archivo, no oficial, no para distribución. Y ahora, ciudadano, antes de que cierres este archivo y continúes con tu día, quiero preguntarte algo que el Administratum no me autorizaría a preguntar si estuviera viendo este documento por encima de mi hombro. ¿Alguna vez has sentido que tú también trabajas en un mundo forja? No necesariamente de metal y fuego, no con reactores de plasma ni con líneas de ensamblaje que nunca se detienen, sino en sentido figurado. Esa sensación de ser un engranaje dentro de una maquinaria tan grande que resulta imposible ver sus contornos desde dentro. De realizar tu trabajo día tras día con la misma rítmica metódica de un operario de metálica que aprieta el mismo perno en el mismo punto del mismo componente. De sentir que las decisiones que realmente importan se toman en algún nivel muy por encima del tuyo, por entidades que te conocen solo como un número en una columna de personal disponible. Si eso te resuena, déjamelo saber en los comentarios de este archivo. Porque si hay algo que 43 años de registros administrativos me han enseñado, es que la condición humana, tanto en el M42 como en cualquier época, incluye siempre esta tensión, entre ser parte de algo más grande que tú mismo, que es el privilegio y la carga de vivir en civilización, y ser reducido a tu función en ese algo más grande, que es su peligro permanente. Y si tu respuesta es sí, quiero que sepas que el Administratum, en la persona de este escriba específico, te ve, aunque el formulario correspondiente no tenga un campo para eso.
Fin del archivo. Próximo informe. Los capítulos más oscuros de los Adeptus Astartes Warhammer 40k Lore número 3. Gloria al Omnisia. Gloria al Dios Emperador. Que el Imperio perdure.